Buenas tardes, mi nombre es Tomás Leal. Soy estudiante de la maestría en educación con enfoque en innovación de la práctica educativa. Actualmente curso el módulo Proyectos educativos en el aula y el día de hoy abordaré una discusión en torno a la primera evidencia de este módulo, la cual lleva por nombre la importancia de la investigación en el ámbito educativo. La discusión se centrará en los trabajos presentados por Marisela Vital, Alicia Puebla y por Barragán en sus respectivos artículos. Para comenzar la discusión, la dividiré en tres partes. La primera es contestando la pregunta: ¿qué es la investigación educativa? Siguiendo a Puebla, encontramos que es necesario definir primero qué es investigación. Nos dice que en general la investigación es el descubrimiento de conocimientos, que no importa el área a la cual vayan dirigidas, ya sean las artes, las letras, las ciencias sociales, etc. Sin embargo, nos dice que para hablar de investigación educativa es importante tomar en cuenta un factor específico, que son las sociedades actuales, es decir, las exigencias que tenemos en la actualidad. Entonces, esto cambia la perspectiva y hace sumamente necesaria la investigación educativa. No es que en otro momento histórico no lo fuera. Sin embargo, en este momento, por el alcance que tiene el avance tecnológico, nos ha permitido cuestionarnos cómo se ha ido limitando la educación. Entonces, hace una discusión donde encuentra que es pertinente discutir hacia dónde debe de ir la investigación educativa. Nos comenta que en algún momento la discusión iba en torno a si debería de adoptar un método científico más similar al de las ciencias naturales, por su rigidez y por considerarse el método científico por excelencia, o debería de discutirse y tratar de implementarse alguno que fuera más propio. Entonces, desde una perspectiva interpretativa le dicen, pues no puede ser eso porque la investigación educativa es de un proceso social y los procesos sociales son personales pero también culturales. Entonces ya hay factores externos que nos dicen que no puede ser únicamente científico desde las ciencias naturales. Entonces necesitamos una visión más amplia. Pero después viene la perspectiva crítica y nos comenta pues es que tampoco basta con únicamente interpretar cómo se está dando el fenómeno en la investigación educativa. La educación no es un cuestionamiento meramente causal. Entonces nos dice la perspectiva crítica que debe de hacerse desde la praxis. Entonces, desde esta perspectiva, la investigación educativa es un proceso que parte de y para la praxis. Después tenemos la siguiente pregunta, que sería: ¿para qué hacer investigación educativa? Barragán nos va a decir que principalmente para contextualizar. Todo esto a través de una discusión de la globalización, la economía y la tecnología. Pero también nos dice que es necesaria para mejorar la estructura educativa. Nos dice que la estructura educativa está debilitada, principalmente porque los profesores tienen una falta de visión o una falta de proyectos o de un trabajo en conjunto como colegiado, y que los directivos tienen una falta de liderazgo o tienen bajas expectativas sobre cómo transformar la educación. Nos dice que esto surge porque la educación tradicional nos alcanzó y nos rebasó. Es decir, ya no basta con tratar de dominar los factores que intervienen en la educación, sino entenderla, transformarla y entonces pasar de la administración educativa a la aplicación de una metodología dentro de la educación. Entonces, esa metodología debería ser la investigación educativa. ¿Cómo aplicarla? A través nuevamente de la praxis. Es decir, aquí coincidimos nuevamente con Puebla, porque Barragán nos va a decir que es importante tomar en cuenta la experiencia tanto de los docentes como de los educandos. Finalmente contestaría cómo aplicar la investigación.
educativa. Si ya sabemos qué es y para qué es, ahora la discusión final sería ¿y cómo lo hago? Entonces Vital nos dice, tenemos que tener conciencia de la importancia de los conocimientos para que haya aprendizaje. Y para eso tienes que generar interés por el cuestionamiento, es decir, capacidad de asombro en tus educandos. Para que los estudiantes logren esa capacidad de asombro, además de jugar con el conocimiento, de ir más allá de una repetición, tienes que generar la capacidad de autonomía en ellos. Tienes que implementar una metodología, ella sí ya se va directamente a la metodología cualitativa, que tiene que ver con la proximidad de tu entorno. Tú tienes que vivenciar el conocimiento y cuestionarlo. Y para eso es necesario el involucramiento y obviamente el proceso de investigación. Entonces, si tú constantemente estás investigando cómo vas a llevar a cabo la práctica educativa, tarde o temprano lo vas a implementar con tus estudiantes y tus estudiantes no solo van a aprender a investigar, sino a involucrarse en todo el proceso que conlleva el investigar. Desde la perspectiva cualitativa, podría ser la observación, el análisis, la reflexión crítica, pero a final de cuentas, el cómo aplicarla es llevarla a la transformación, que lo que viven desde su cotidianidad rebase las aulas. Entonces, básicamente, esa es la discusión que yo encuentro en torno a estas tres autoras. Finalmente, después de la discusión, considero que mi postura es que la investigación educativa es necesaria porque contextualiza y porque actualiza. Además, considero que crea profesores conscientes de su realidad y eso obviamente trae consigo la mejora en el proceso educativo porque involucran a sus estudiantes y no se ponen en el centro del proceso educativo. En conclusión, la investigación educativa es importante porque interviene en todo el proceso educativo, pues contempla a los actores involucrados y a la generación de conocimiento y transformación de la realidad.